Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 54. El tema de hoy, ¿cómo escuchar a Dios? Cuando lo veía venir por mi lado de la calle, cruzaba la otra acera para evitarlo. Lo había conocido en un desayuno en mi primera semana de universidad. Tenía una cara sonriente y brillante. También conocí uno o dos más como él que tenían la misma expresión en sus caras. Aquello me provocaba muchas sospechas. Unos meses después me encontré con Jesús y descubrí que la cara de aquellas personas brillaba porque habían estado pasando tiempo con Jesús, escuchando a Dios hablar. Como Moisés, cuando bajó de la montaña después de escuchar a Dios, sus caras estaban radiantes. Jesús dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Al igual que necesitamos comida física, también necesitamos comida espiritual. El alimento espiritual viene de escuchar las palabras de Dios. Vamos a leer el primer texto de hoy, que lo encontramos en Salmos 25, del 8 al 15. Dice así: El Señor es bueno y justo, por eso le enseña a los pecadores el camino correcto. Él guía a los humildes por el buen camino, les enseña a vivir su manera. El Señor muestra siempre su fiel amor y lealtad a quienes siguen su pacto y sus testimonios. Señor, sé que he pecado, perdóname porque eres un Dios bondadoso. El Señor guía a quien le teme y respeta. Lo guía por el camino que conduce a Dios. Quien ame a Dios vivirá feliz y sus hijos heredarán la tierra. El Señor reserva su amistad personal para los que le tienen un temor reverente. Es a ellos a los que les enseña el significado de su pacto. Yo siempre busco la ayuda del Señor, porque sé que Él siempre me salva del peligro. Ay, amén. Primer punto, escucha la guía de Dios. Cuando intentamos imponer nuestras agendas o nos esforzamos para hacer lo que queremos, aparece una sensación de incomodidad espiritual. Joyce Meyer usa la analogía de la incomodidad que viene de calzarse un par de zapatos de la talla inadecuada. Cuando vivimos una vida de adoración y obediencia siguiendo el camino de Dios, Él nos promete que experimentaremos bienestar. Esto significa que la vida será fácil, pero esto no significa, que la vida será fácil, pero cuando comenzamos a seguir el plan de Dios en nuestras vidas, es como encontrar un par de zapatos que se ajustan a tu pie con comodidad. Una y otra vez se nos recuerda en este salmo la manera en la que Dios nos guía. Él instruye, dirige, enseña y brinda su amistad a su pueblo, el pueblo que Él guía. Sorprendentemente, David explica que la bondad de Dios le lleva a instruir incluso a los pecadores. Por eso les muestra a los pecadores el camino. Aún a pesar de que la maldad de David es grande, él sabe que puede ser perdonado y enderezado por Dios. Afortunadamente, no tienes que ser perfecto para escuchar la guía de Dios, pero sí necesitas una actitud de humildad. Guía por su camino a los humildes, los instruye en la justicia. El Señor es amigo de quienes lo honran y le da a conocer su alianza. El propósito de la guía de Dios. Puedes estar seguro de que Dios solo te pedirá hacer lo que está bien. La prueba de que la guía recibida proviene de Dios es ver si lo que se te está pidiendo hacer se caracteriza por el amor y la fidelidad. Dios nunca te pedirá que hagas algo que sea desconsiderado o desleal. Él siempre procede con amor y fidelidad. Vamos a orar. Amado Señor, oro para recibir tu guía, para que me instruyas, me enseñes y me des consejos en el día de hoy. Te lo pido, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos ahora a leer Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 30. Dice así Marcos 7, del 1 al 30. La ley de Dios y las normas humanas. Los fariseos y algunos maestros de la ley que vinieron desde Jerusalén se reunían con Jesús. Ellos vieron que algunos de sus seguidores comían con manos impuras, o sea, sin cumplir el ritual de lavarse las manos. Los fariseos y todos los judíos no comen sin antes lavarse las manos, siguiendo el ritual tradicional de sus antepasados. Y cuando regresan del mercado no comen nada sin hacer la ceremonia de lavarse el cuerpo.
También cumplen muchos otros rituales como los que tienen que ver con lavar los vasos, las jarras y las ollas. Por eso los fariseos y los maestros de la ley les preguntaron a Jesús: ¿por qué tus seguidores no cumplen las tradiciones de nuestros antepasados? Comen con las manos impuras. Jesús les respondió: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó sobre ustedes. Este pueblo me honra de labios, pero de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. De nada les sirve que me adoren, porque todo lo que enseñan son normas de hombres. Ustedes han olvidado los mandamientos de Dios, solo cumplen tradiciones humanas. También les dijo: vaya manera de ustedes de convencer a la gente para que siga la tradición de ustedes en vez de seguir el mandamiento de Dios. Moisés dijo: respeta a tu papá y a tu mamá, y el que insulte al papá o a la mamá debe morir. Pero ustedes enseñan que alguien puede decirle al papá o a la mamá: tengo algo que te podría ayudar, pero lo voy a entregar como corbán, que significa mi ofrenda a Dios. Esto significa que ustedes permiten que alguien deje de ayudar al papá o a la mamá. Así, con la tradición que se transmiten unos a otros, ustedes anulan la palabra de Dios y hacen muchas otras cosas como estas. Jesús llamó a la multitud otra vez y le dijo: escúchenme todos y entiendan, ningún alimento que entre en el cuerpo lo vuelve impuro a uno. Es lo que sale del interior lo que lo vuelve impuro a uno. Cuando dejó la multitud y entró a la casa, sus seguidores le preguntaron el significado de la historia. Jesús les dijo: ¿es que ustedes tampoco entienden? ¿No se dan cuenta de que lo que alguien come no lo puede volver impuro? Porque lo que coma una persona no afecta su manera de pensar, sino que va a su estómago y luego sale a la letrina. Con estas palabras, Jesús daba a conocer que toda comida se puede comer. Después les dijo: lo que sale del interior de la gente es lo que le vuelve impuro a alguien. Porque del interior de la gente, o sea de la mente, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la codicia, la maldad, el engaño, el desenfreno, la envidia, los insultos, la arrogancia y la necedad. Toda esa maldad proviene del interior y es lo que hace impura a la gente. Jesús ayuda a una extranjera. Jesús salió de allí y se fue a la región de Tiro. Entró a una casa y no quería que nadie supiera que estaba allí, pero le fue imposible esconderse. Pronto, una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu maligno se enteró de que Jesús estaba en el pueblo. La mujer llegó hasta él y se postró a sus pies. Ella era griega, nacida de Fenicia, Siria. Le pidió que expulsara de su hija al demonio. Jesús le dijo: primero hay que dejar satisfechos a los hijos, porque no está bien tirarles el pan de los hijos a los perros. Pero ella le respondió: es cierto, Señor, pero hasta los perros que están debajo de la mesa pueden comer las migajas que dejan caer los hijos. Entonces Jesús le dijo: qué buena respuesta. Vete tranquila a tu casa, que tu hija ya no tiene ningún demonio. La mujer fue a su casa y encontró a su hija acostada en la cama y que el demonio había salido de ella. Amén. Tremendo. Tremenda esa respuesta de esa mujer y la humildad. Porque aunque Jesús le dijo con esa analogía de perros, ella dijo sí, lo admitió y dijo: pero así sean las migajas. Y eso demuestra la humildad del corazón. Segundo punto para explicar este texto: escucha la palabra de Dios. Jesús dice que la palabra de Dios tiene prioridad sobre todas las tradiciones. No hay nada malo con las tradiciones. Las tradiciones pueden ser muy importantes y valiosas, pero la tradición nunca debería prevalecer sobre la palabra de Dios. Jesús ataca a los fariseos por usar la tradición para evitar obedecer la palabra de Dios. Qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones, les dijo en el versículo 9. Por ejemplo, mantener a sus padres ancianos puede causar inconvenientes en ocasiones. Puede ser muy tentador encontrar excusas por las que no debemos hacerlo. Los fariseos decían que era permisible no apoyar económicamente a sus padres si habían dado el dinero como ofrenda. Jesús dijo que al hacer eso estaban desobedeciendo el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre. Y así, por la tradición que se transmite entre ustedes, anulan la palabra de Dios. Los fariseos honraban a Dios mediante lo que hacían externamente. Es relativamente fácil hacer cosas buenas o decir cosas buenas.
Podemos obedecer las reglas de la comunidad y aún así nuestros corazones pueden estar muy lejos de Dios. A Dios no le importa tanto nuestra apariencia externa como le importa nuestro corazón. Jesús dice que de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos esos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Todas esas cosas contaminan nuestra vida y echan a perder nuestra relación con Dios. Jesús dice, escúchenme todos. Aquí radica la clave de la vida, en escuchar a Dios, escuchar a Jesús. Jesús prosigue sacando a la luz lo que hay en el corazón de la mujer sirofenicia. Como dijo Juan Calvino, Jesús trata de no exigir la fe de aquella mujer con su aparente frialdad, sino más bien despertar su celo e inflamar su fervor. Jesús vino primero para los judíos y después para los gentiles. Podemos leerlo en Isaías 49:6 y Romanos 1 del versículo 16. La grandeza de la fe de esta mujer se muestra por el hecho de que no solo reconoció quién era Jesús y su poder celestial, sino que, como Calvino prosigue diciendo, ella mantuvo su dirección con firmeza a pesar de una descarnada oposición. Ella es un gran ejemplo para nosotros de una fe perseverante y exenta de todo cinismo. Sí, Señor, sí que necesitamos esa fe. Vamos a orar. Amado Señor, quiero darte gracias por el poder de la palabra de Dios para confrontar las actitudes de mi corazón. Oro para que laves mi corazón hoy y me des una fe apasionada, perseverante y exenta de todo cinismo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a leer Éxodo capítulo 33 y 34. El capítulo 33 vamos a leerlo desde el verso 7, que fue donde quedamos el día de ayer. Dice así. Éxodo 33, 7. Moisés tomó la carpa, la armó a cierta distancia afuera del campamento y la llamó la carpa del encuentro. Aquel que quería pedirle algo al Señor debía ir a la carpa del encuentro fuera del campamento. Cuando Moisés iba a la carpa, todos se ponían de pie y cada uno se paraba en la entrada de su carpa, observaban a Moisés hasta cuando entraba en la carpa. Cuando Moisés entraba en la carpa, una columna de nube bajaba y se colocaba frente a la entrada de la carpa del encuentro. Luego el Señor le hablaba a Moisés. Cuando el pueblo veía la columna de nube frente a la entrada de la carpa del encuentro, se inclinaba frente a la entrada de su propia carpa. El Señor le hablaba a Moisés cara a cara, como quien le habla a un amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su siervo Josué, hijo de Nun, no se alejaba de la carpa de reunión. Moisés ve la gloria del Señor. Moisés le dijo al Señor, tú me dijiste que guiara a este pueblo, pero no me dijiste a quién ibas a mandar conmigo. También me dijiste que me conocías muy bien y estabas contento conmigo. Si en verdad estás contento conmigo, enséñame tus planes para así seguir siendo de tu agrado. Acuérdate de que todo este pueblo es tuyo. Yo mismo te voy a guiar, dijo el Señor. Luego Moisés le dijo, si tú no vas a ir con nosotros, entonces no nos hagas ir de aquí. ¿Cómo voy a saber que estás contento con tu pueblo y conmigo si no vas a acompañarnos? Si nos acompañas, tu pueblo y yo podremos distinguirnos de todas las otras naciones de la tierra. El Señor le dijo a Moisés, voy a hacer lo que me pides, porque estoy contento contigo y te conozco por tu nombre. Moisés dijo, te ruego que me dejes ver tu gloria. Y él dijo, voy a hacer que toda mi bondad pase ante ti y pronunciaré mi nombre, Yahweh, delante de ti. Tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión de quien yo quiera. Pero no vas a poder ver mi cara porque ningún ser humano puede ver mi cara y seguir con vida. Aquí hay un lugar cerca de mí, el Señor, donde tú puedes colocarte en la roca. Cuando mi gloria pase por ese lugar, te meteré en una grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Cuando quite la mano, podrás ver mi espalda, pero no mi rostro. Éxodo 34, las nuevas tablas de piedra. El Señor dijo a Moisés, corta 2 tablas de piedra iguales a las primeras que rompiste. Voy a escribir en esas tablas las mismas palabras que escribí en las primeras. Prepárate para subir mañana temprano a la cima del monte Sinaí y para esperarme ahí. Ningún otro debe acompañarte ni debe haber nadie más en todo el monte. Ninguna oveja o rebaño debe pastar frente a la montaña.
Entonces Moisés cortó 2 tablas de piedra iguales a las anteriores. A la mañana siguiente se levantó temprano y con las tablas en sus manos subió al monte Sinaí, tal como el Señor le había ordenado. El Señor bajó en la nube, se quedó ahí con él y pronunció su nombre. El Señor pasó frente a él y le dijo: Yahweh, el Señor es Dios misericordioso y compasivo, que no se enoja con facilidad, lleno de fiel amor y lealtad. Muestra su fiel amor por 1000 generaciones y perdona culpas, ofensas y pecados. Sin embargo, no se olvida de castigar a los culpables. Castiga a los hijos y a nietos hasta la 3ª y 4ª generación por los pecados de sus padres. Rápidamente Moisés se postró rostro en tierra y adoró diciendo: si realmente estás contento conmigo, acompáñanos, aunque ellos sean tercos. Perdónanos las maldades que hemos hecho y acéptanos como tu pueblo. El pacto del Señor. Entonces Dios dijo: voy a hacer un pacto frente a tu pueblo y voy a realizar milagros que no se han visto nunca antes en la tierra. El pueblo verá las obras del Señor, porque voy a realizar un acto asombroso con ustedes. Obedece lo que hoy te ordeno y yo expulsaré de la presencia de ustedes a los amorreos, cananeos, heteos, fereceos, heveos y jebuseos. Ten cuidado, no hagan ningún pacto con el pueblo que vive en la tierra donde ustedes van a vivir. Si haces pacto con este pueblo, ellos te traerán problemas. Tienes que derribar sus altares, destruir las piedras que adoran y cortar sus postes de Aserá. No adores a ningún otro Dios, porque el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios celoso, así que no hagas ningún pacto con la gente que vive en esa tierra. Si haces pacto con ellos, corres el riesgo de abandonarme y comenzar a adorar a sus dioses, de que uno de esos pueblos termine invitándote a que te les unas a comer de sus sacrificios, o de querer elegir alguna de sus hijas para que se casen con tus hijos. Ellas adoran a dioses falsos y te llevarán a ti a hacer lo mismo. No harás ídolos de metal fundido. Celebra la fiesta de los panes sin levadura. Comerás pan sin levadura durante 7 días, en el mes de Abib, que es la fecha indicada, tal como te lo ordené, ya que en el mes de Abib saliste de Egipto. Todos los hijos mayores me pertenecen. Todos los machos hijos mayores de tu ganado, tanto de vacas como de ovejas, me pertenecen. Si quieres quedarte con el hijo mayor de tu burro, lo rescatarás pagando a cambio una oveja. Si no lo quieres rescatar, le romperás el cuello. Darás rescate por todos tus hijos mayores. Nadie debe venir ante mí sin una ofrenda. Trabajarás 6 días, pero descansarás en el 7º día, aún en las épocas de siembra y cosecha. Celebrarás la fiesta de las semanas, las de los primeros frutos de la cosecha de trigo. Después, al final del año, celebrarás la fiesta de la cosecha. 3 veces al año, todos los hombres se presentarán ante el Señor, Dios de Israel. Cuando vayas a tu tierra, voy a echar a tus enemigos y voy a ampliar tus fronteras. Nadie intentará adueñarse de tu tierra mientras vas esas 3 veces al año a donde el Señor tu Dios. Cuando me ofrezcas sangre de un sacrificio, no me ofrezcas pan que tenga levadura al mismo tiempo. No dejes hasta la mañana siguiente carne que haya sobrado de la Pascua. Lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de los primeros frutos de tu cosecha. No cocines al cabrito en la leche de la mamá del cabrito. Luego el Señor le dijo a Moisés: escribe lo que te acabo de decir. Esas palabras son el pacto que hice contigo, el pueblo de Israel. Moisés se quedó ahí con el Señor durante 40 días y 40 noches, sin comer ni beber nada. Escribió en las tablas las palabras del pacto, que son los 10 mandamientos. La cara brillante de Moisés. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, llevaba consigo las 2 tablas. Moisés no se daba cuenta de que por haber hablado con Dios, la piel de su rostro estaba brillando. Cuando Aarón y todos los israelitas vieron que la piel de Moisés estaba brillando, les dio miedo acercarse. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los líderes del pueblo fueron a donde él estaba. Moisés habló con ellos y luego todo el pueblo de Israel se acercó. Moisés les dio los mandamientos que el Señor les había dado en el monte Sinaí. Cuando Moisés terminó de hablarles, se cubrió la cara con un velo. Siempre que Moisés iba a hablar con el Señor, se quitaba el velo de la cara. Cuando salía, le contaba al pueblo de Israel lo que él le había ordenado. Como el pueblo veía que la piel de su cara brillaba, Moisés se cubría la cara con el velo y se lo dejaba puesto hasta que volvía a hablar con Dios. Tercer punto. Escucha los planes de Dios. Tú puedes ser amigo de Dios. Jesús considera a sus amigos a quienes le siguen, lo dice Juan 15:15.
Moisés era el amigo de Dios. Si fue posible para Moisés en aquel entonces, el Nuevo Testamento nos dice que es posible para ti y para mí hoy. Dios reveló sus planes a Moisés y éste tuvo una relación extraordinaria con Dios. Entraba en la tienda del encuentro para consultar al Señor. Una columna de nube descendía mientras el Señor hablaba con Moisés. Hablaba el Señor con Moisés cara a cara como quien habla con un amigo. Esto describe la cercanía de Dios con Moisés y la inmediatez de escuchar su voz. Moisés oró diciendo: dime qué quieres que haga. Está claro que físicamente no estaban cara a cara. La presencia de Dios es tan gloriosa y santa que nadie puede verlo cara a cara y vivir. Es una metáfora que denota un contacto y una comunión muy cercanos. Esto es lo que necesitamos diariamente: escuchar a Dios, hablarnos cara a cara y crecer en nuestra amistad con Él. Lo que Moisés quería por encima de todas las cosas era la presencia de Dios. Esto es lo que todos tanto necesitamos en nuestra vida: su presencia y su paz. El Señor le promete: yo mismo iré contigo y te daré descanso. Esto es lo que Dios te promete a ti también. Moisés replica: o vas con todos nosotros, o sea, su presencia, o mejor no nos hagas salir de aquí. La presencia de Dios era lo que distinguía al pueblo de Dios del resto del mundo. Por encima de todo, esto es lo que nos distingue del mundo que nos rodea. Cuando Moisés pasaba tiempo en la presencia del Señor, por haberle hablado el Señor, dice el verso 29 del capítulo 34, de su rostro salía un haz de luz. Este es el trasfondo de las palabras extraordinarias de Pablo en 2 Corintios 3. Nos dice que podemos disfrutar de algo muchísimo más grande de lo que Moisés experimentó. Lo que fue glorioso ya no lo es, si se le comparara con esta excelsa gloria. Y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? Eso lo encontramos en 2 Corintios 3, del 10 al 11. Puede ser incluso más osado que Moisés, quien se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no vieran el fin de aquello que estaba destinado a desaparecer. Pablo explica que cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se le quita, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso todos nosotros, ya sin velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor, y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez que tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu Santo está hablando allí. Ser parte del ministerio del Espíritu es un privilegio extraordinario. Por ejemplo, en cada fin de semana Alfa vemos a la gente experimentar la presencia de Dios y llenarse del Espíritu Santo. Muchas veces he observado lo radiantes que están los rostros de las personas al final del fin de semana, pero no es una experiencia de una sola vez destinada a desvanecerse como la que irradia Moisés. Todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Recordemos siempre esta palabra. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu promesa de que tu presencia irá con nosotros y nos hará descanso, como lo dice el verso 14 de Éxodo 3. Ayúdame a escuchar tu voz, hablar contigo cara a cara como un amigo, reflejar tu gloria y ser transformada a tu imagen, a tu semejanza, con una gloria que nunca cese de acrecentarse. Cada día quiero más y más de ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. La pastora Pipa añade Éxodo 33, 7 y 34, vuelve y lo toma, y dice: ¿qué entrenamiento más extraordinario tuvo que ser aquello para Josué? Tuvo el privilegio de aprender de Moisés, el hombre de Dios más grande del Antiguo Testamento. Es importante encontrar buenos modelos de los que puedas aprender. Sí, Señor. Y recordemos que en este devocional aprendimos cómo escuchar a Dios. Recuerda que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres, y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.